Saludos cordiales, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria de la Universidad de El Salvador. Estamos ya casi finalizando el módulo de Ética y de Derecho Sanitario. Vamos a compartir en este espacio sincrónico la videoconferencia 3, de tal suerte de que estaríamos pendientes solamente con un foro sincrónico para el día de mañana a las 4 de la tarde. Esperamos pues que se vayan integrando más compañeros de ustedes al aula virtual y voy a proceder a compartir la presentación en esta ocasión. Vamos a comenzar a realizar un nivel de discusión y análisis de los conceptos éticos de aquellos que son de relevancia para el gerente en salud. Ya les había dado la bienvenida, ahora vamos a aproximarnos a los conceptos éticos, a la infraestructura de defensa y promoción de la ética en El Salvador y por supuesto a la ley de ética gubernamental. Recuerden que la importancia de su participación en clase es la que determina la evaluación. Por favor, levanten la mano virtual, yo termino la idea y le doy la participación. También voy a hacer una pausa en el desarrollo de la clase para que si existen algún compañeras o compañeros que no hayan participado, darles la oportunidad que puedan participar. Recuerden revisar el aula virtual. Ya está habilitada la pestaña de la semana 3 que nos va a servir principalmente para las tareas de final de este módulo. No se les vaya a olvidar, por favor, revisar esa pestaña de la semana 3. Los objetivos de este encuentro es que ustedes conozcan una aproximación al concepto de ética. De igual suerte, la infraestructura de la promoción de la ética en salud y el contenido de la ley de ética gubernamental como una herramienta jurídica de importancia y de aplicabilidad en todos los establecimientos de salud de diferente complejidad en El Salvador. En primer momento debemos de tener claro qué es la ética. O sea, sería hasta incomprensible que ustedes que han llevado un módulo de ética y de derecho sanitario no tengan la claridad del concepto de ética, que es el estudio de la moral y el accionar humano que conlleva para promover los comportamientos aceptados como deseados en una sociedad y en un momento histórico determinado. Nos referíamos con anterioridad que con el tiempo aquellos aspectos que se consideran buenos o malos, aceptados o no aceptados por la sociedad van cambiando y se espera que en todas las sociedades haya cada vez niveles mayores de desarrollo. Por tanto, que no exista una involución en la civilidad, en la propuesta civilizatoria de cada sociedad. Y es así que se esperaría que en la medida que la sociedad madure en cuanto a criterios y valores morales, así se vaya alcanzando un nivel mayor de convivencia pacífica, pero al mismo tiempo un mayor nivel de acciones que permitan promover la vida desde una perspectiva de la salud, promover la salud de las personas y lograr el pleno goce y satisfacción de toda persona humana. Una valoración, en este caso una sentencia ética, es el postulado que señala cómo debería actuar los integrantes de una sociedad. Son el deber ser de una sociedad que pretende vivir en armonía, alcanzar los mayores niveles de desarrollo y, por supuesto, desde la perspectiva de salud, vuelvo a insistir, aquellos indicadores que mejoran la calidad de vida de una persona y disfruta a toda plenitud la salud. Por tanto, supone un planteamiento
de juicio moral. Y acá fíjense que en nuestras sociedades periféricas, o sea, en aquellas que hemos estado en constantes conflictos y donde las necesidades básicas no han sido resueltas para la mayoría de la población, aquellas valoraciones éticas se vuelven una necesidad, de tal suerte de poder ir avanzando como sociedad en mejora de la sociedad en general. Y es así que algunos temas como de filosofía, algunos temas vinculados a las artes escénicas, a las letras, es muy poco desarrollado en nuestras sociedades. Eh, como profesionales de la salud, tenemos el reto de cultivar, no solo académicamente, sino que de manera personal, estas grandes potencialidades que nos da el estudio de la ética, que nos da la posibilidad de un enfoque filosófico, que nos da la posibilidad de disfrutar un diferente tipo de arte, de tal suerte que se pueda gozar de una plenitud de vida. Yo tengo la experiencia en países cercanos, ¿verdad? Como Costa Rica, donde las diferentes parques o sitios públicos se convierten en expresiones de arte y de cultura del pueblo. Y esto te permite gozar, ¿verdad? Es un espacio agradable en las tardes, que se pueda salir a, a, a compartir al parque, a platicar, a estar en escenarios donde no sea un imperativo consumir, porque en nuestra sociedad, ¿verdad? Tan acartonada, tan llena de tráfico vehicular y de estrés, las opciones que tenemos de ocio están vinculados a el consumo. Entonces, ¿cómo logramos, como profesionales de la salud, identificar la necesidad que tenemos como sociedad de bibliotecas, de espacios públicos saludables, que te permitan construir un nuevo tipo de sociedad alejado de la enfermedad, del estrés, de los enojos, y que te logre con ello contribuir, por qué no decirlo, a la salud mental de la población? Todos estos criterios que la ética nos permite analizar son espacios de discusión que deben de construirse en cada establecimiento de salud. Acá, más adelante, no sé si lo veremos, que nuestro poco desarrollo conceptual nos hace vincular, por ejemplo, la ética, y así es, ¿verdad? El estudio de la moral y la moral como aquellas cosas aceptadas, ¿verdad? Y tenemos un criterio profundamente religioso, ¿verdad? Entonces, debemos de saber diferenciar que la valoración ética surge de los principios individuales de cada persona humana, pero que éstas pueden adquirirlo no solamente de la religión, sino que puede ser de su acervo cultural, puede ser de sus creencias políticas, puede ser de su formación académica. Esperamos que este módulo contribuya a que ustedes como gerentes tengan como criterio de valoración ética construido en los establecimientos que les toca gerenciar. Yo he presenciado en algunos lugares donde, por ejemplo, al iniciar la jornada laboral, más que hacer una oración, porque uno tiene que respetar las creencias, las diferentes creencias religiosas o aquellos que no creen en Dios, para desear al inicio de la jornada que todo vaya bien. Ese es un criterio que se debe de retomar en los espacios que ustedes tengan la posibilidad de gerenciar, diferenciado, ¿verdad?, de los aspectos religiosos que no pueden estar desarrollándose al menos en los establecimientos públicos. Por tanto, la ética es una rama de la filosofía. Y miren, a mí me llamó mucho la atención, dice: profesor, me inquieta una cosa, me pregunto por qué no estudiamos más filosofía. Estate tranquilo, gracias a no estudiar la filosofía, pronto dejarás de hacerte esas preguntas, le dice.
Entonces, ¿cómo más allá de lograr identificar que la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con los preceptos aceptados como el bien y el mal, los preceptos morales que son asumidos por una sociedad, el deber, la felicidad y el bienestar común? Entonces, como ustedes puedan identificar, si ustedes contribuyen que su establecimiento de salud sea un lugar de exigencia por los diferentes requerimientos y emergencias de salud que conllevan la vida y la muerte, pero que la persona se sienta satisfecha, se sienta feliz de poder estar en ese establecimiento, porque hay ciertos aspectos que lo diferencian de otros, que hay apoyo, que se escucha, que hay una observación a tiempo, porque el hecho también de no realizar una observación a tiempo se constituye en un reforzamiento negativo. Eh, Vaya, aquellos que son más irresponsables no se les dice nada y a los responsables son a los que más se exige. Romper con esa realidad te va a permitir la conquista del bienestar común, una armonía al interior de tu trabajo. Y eso depende, a mi criterio, de las habilidades gerenciales que cada profesional logre desarrollar en los establecimientos que está a su cargo. Por tanto, los criterios éticos deben de ser identificados. Debe de realizarse un análisis como un todo del establecimiento de salud con sus particularidades para promover las cosas buenas. El gerente no va a estar promoviendo, bueno, un buen gerente no va a estar promoviendo, por ejemplo, encuentros etílicos, ¿verdad? O fiestas desenfrenadas en el establecimiento de salud como un criterio de salud mental. Eso es perder toda una oportunidad de acumulación en el establecimiento de salud. Porque se confunden de roles, ¿verdad? Entonces, usted sepa que ahí usted como gerente no tiene familiares, no tiene hijos a su cargo en el establecimiento de salud, sino que son subalternos o empleados, si es estancia privada, y que debe de existir una relación de armonía construida sobre la base de criterios técnicos, de pertinencia y de honorabilidad, de tal suerte que el establecimiento de salud no sea una constante de conflictos laborales o interpersonales. Adelante, Douglas Arteaga. Buenas tardes, doctor y compañeros. Eh, lo que usted menciona es bien cierto, doctor. Fíjese que en una institución, la jefatura específicamente del área, que yo creo que la mayoría tiene algún problema, el área de mantenimiento tenía ese ejemplo que usted lo acaba de representar. Al finalizar la jornada se iba a beber con todo el demás personal de su área y pues lamentablemente ya cuando llegaban a desarrollar las actividades al día siguiente, un irrespeto total, que nadie le hacía caso pues a la jefatura de ahí y pues lamentablemente un manejo inapropiado de esa situación. Entonces, se puede ver, hay un momento en el cual se debe de desarrollar todas las actividades de mejor manera, pero también evitando, como lo que usted mencionó, todos esos riesgos que a futuro pues van a perder la credibilidad de uno como gestor y a la vez también la autoridad que al poder desarrollarla cumpliendo todas las normas y reglamentos. Gracias. Aida Mengíbar. Hola, sí, buenas noches, doctor. Quizás así como usted estaba ejemplificando quizás lo que un buen gestor o un buen jefe tiene que hacer. Em, yo tengo, quizás no es un problema, porque realmente no es un problema directo, pero hay jefaturas que el hecho de, por no
que ya tiene personal quizás un poco complicado, un poco problemático, para que quizás mantener la calma él como jefe, tiende a ceder ante este tipo de personal problemático, eh, ofreciéndoles o dándoles la mayor parte de cosas que este personal le pida, llámese permisos, ausencias, permisos en salidas tempranas o permisos de días laborales completos, más permisos de congresos que al resto del equipo, sacrificando la contraparte, pues que es el resto del personal, que no es usualmente problemático. Sí. Creo que es bien importante que junto a la ética vaya también, pues que al final todos somos iguales, pues no olvidar esa parte que es bien importante, que el jefe, así como se dice, realmente el jefe tiene que destacar sus cualidades en saber defender al personal y ser parejo con toda la gente, pues. En este caso, pues para evitar, no solamente haciendo las cosas protegiéndose él de cualquier tipo de problema, pues con este personal problemático, sino que en general actuar como un buen jefe. Entonces, el gran responsabilidad que tienen ustedes de una aproximación al concepto de ética desde una visión gerencial, que es la que pretendo imprimirles en esta videoconferencia. Porque no basta los postulados abstractos, ¿verdad? De aquello que se puede considerar bien o mal si no se tiene la suficiente valor y capacidad para ser coherente. Entonces, es un llamado muy interno, muy personal. Y la ventaja que ustedes tienen de haber estado frente a gerencias de todo tipo, uno logra sufrir cada gerencia, pero en la medida que tienen criterios éticos y de formación técnica, se espera que sea una gerencia conforme a criterios de calidad y de profesionalidad. Y esto va más allá de un aspecto religioso, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad limitada no podemos ver más allá de aspectos bastante fundamentalistas religiosos para poder determinar si es bueno o malo una acción. O en su defecto, el otro extremo, ¿verdad? Uno tiene que ser lo suficientemente transparente, honesto y proporcional con todo el personal, pero eso no implica que tu ejercicio del poder va a ser una reproducción de un esquema militar, porque como sociedad estamos acostumbrados a identificar a la autoridad desde una perspectiva militar. Si no, miren ustedes nuestras celebraciones del 15 de septiembre, ¿verdad? Bueno, personalmente me da tristeza, ¿verdad? ¿Verdad? Una visión militar arcaica que nosotros debemos de ir construyendo un nivel de autoridad que nos permita que no exista una tensión, que exista más bien un respeto adquirido. Ciertamente en la institución militar se requiere una jerarquía que en muchas ocasiones saben que la más parecida es en el ámbito de salud, pero aún dentro de la institución castrense hay un nivel más, puede haber un mayor nivel de entendimiento respecto a verdaderos infiernos que se construyen en establecimientos de salud. El reto está planteado para ustedes, porque en la medida que tengan criterios conceptuales, les va a poder determinar una buena decisión en la gran variabilidad que requiere las decisiones de un gerente. Entonces, la palabra ética proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo, ethicus, derivado de ethos, que significa carácter, o perteneciente
al carácter. Aquí conlleva el hecho que le manifestaba que para impartir, por ejemplo, decisiones justas en el establecimiento de salud, se debe de contar con carácter. Hay algunos jefes que yo les llamo los jefes queiquito, vea que tomen mis niños, todos ellos son como mis niños, que ese te genera una pérdida de poder, porque los criterios para ejercer el poder son otros que no deberían de estar presentes, una relación filial. Allí la importancia de la definición del carácter, que no significa, ¿verdad?, el más enojado, el que siempre está estresado y el que solamente está feliz con su círculo de confianza al interior del establecimiento. Ojo, ¿verdad? Cuidado con los extremos. La función ética como disciplina es analizar los preceptos morales, el deber y virtud que guían al comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. La ética, por tanto, también puede ser entendida como el sistema de valores que guían y orientan el comportamiento humano hacia el bien. Fíjense que en los establecimientos hospitalarios hay una construcción bastante grande de un sistema de valores que le dan el prestigio al establecimiento, que le dan el prestigio al personal médico, al personal de enfermería. Aún todavía el personal sanitario en general tiene un buen marketing social, ahora atacado por todo este aspecto de mediatización y de redes sociales, pero aún así hay un buen marketing, porque la sociedad sabe reconocer el nivel de aporte relevante a la resolución de problemas sentidos a la población. Y el personal sanitario ahí está la enfermera ayudando, ahí está el personal de salud luchando contra la vida y la muerte. Entonces, en la medida que ese sistema de valores se potencian, en esa medida hay una satisfacción de la colectividad, entiéndase, trabajadores de la salud, y hay una proyección de decisión de calidad y de pertinencia hacia los usuarios o clientes en el ámbito privado. Para el cumplimiento con su función, la ética se subdivide en un conjunto de ramas especializadas. Aquí es importante que ustedes tengan esta aproximación conceptual, porque no se trata de que yo no, que confundo la ética con la religión, que yo no sé qué es la ética, que para qué me voy a meter a eso si como gerente en salud no tiene mayor relevancia e importancia. Todo lo contrario. En la medida que hay una valoración ética en el accionar, complementada con el conocimiento del marco legal, complementada con herramientas gerenciales pertinentes, su labor gerencial va a alcanzar niveles altos y de reconocimiento entre los subalternos, otros establecimientos y la sociedad en general. Por tanto, es importante ponerle atención a esto de diferenciación conceptual. La metaética estudia las teorías éticas en sí misma y analiza los significados atribuidos a la palabra ética. Ejemplo, ¿a qué se refiere la gente cuando habla del bien, de la felicidad o de lo deseable? ¿A qué se refiere la gente cuando dice que en el establecimiento de salud les resuelven? ¿A qué se refiere la gente cuando dice el personal de salud de esa unidad, de ese hospital, es buena gente? ¿A qué se refiere? Esos son aspectos que el gerente debe de desmenuzar y saberlos identificar y potenciar aquellos aspectos que son reconocidos por la sociedad, pero que construyen valores de bien. Y también se debe de generar acciones para cortar las acciones en general que tiendan al mal, o sea, aquellos distractores negativos, aquellos retroalimentación negativa, porque como ustedes los mencionaban, cuando hay un mal recurso, rápidamente reproduce ese escenario de mal y cuesta el triple o el quíntuple
impulsar acciones de bien, en lo contrario, ¿verdad? Entonces, se debe ser rápido y pertinente con aquellas acciones negativas. La ética normativa o deontología establece principios para guiar los sistemas de normas y deberes en el ámbito de interés común. Nosotros vimos, por ejemplo, la deontología por las diferentes profesiones, que es importante que ustedes busquen, estudien, o de no existir todavía en el país, y aquí me refiero a nutrición, por ejemplo, y si no, investiguemos si existe, estos abordajes deontológicos. La ética aplicada analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas. Lo que pretendería es que nosotros lográramos realizar valoraciones éticas en el accionar del establecimiento de salud a partir de la ética aplicada. Por ejemplo, cuando la bioética, la ética ambiental, la ética comunicacional, la ética de la atención del paciente debe estar presente. Ahora, veamos cómo se relaciona la ética y la moral. La ética está estrechamente relacionada con la moral, pero es diferente a esta. Mientras la moral se refiere a normas adoptadas por tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serían correctas. Acá yo les pongo, por ejemplo, cómo algunas acciones eran aceptables con anterioridad y para la sociedad eran unas tradiciones casi inamovibles. Pongo, por ejemplo, el embarazo adolescente, ¿verdad? Que por parejas que le duplican en edad. Entonces, ¿cómo la ética reflexiona sobre esas valores morales que en muchas ocasiones vienen por tradición, pero que contravienen criterios relacionados al bien o al mal? Es un aspecto que debe de ser analizado permanentemente en la ética. Y esto, imagínense ustedes en salud, que es una gran cantidad de acciones diarias, la mayoría iguales, pero siempre hay variables que es importante estarlas sistematizando y sometiéndola al análisis de la discusión técnica para retroalimentar positivamente aspectos vinculados a la ética. La ética, por tanto, es diferente de la moral. Mientras la moral defiende el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre, la ética defiende los principios que guían el comportamiento, aunque desafíen la tradición. Miren ustedes el gran papel que tiene la valoración ética del gerente, porque puede suceder que hay algunas decisiones gerenciales en el sistema de salud que se asumen por tradición que requieren un análisis, un cuestionamiento y una modificación tendiente a facilitar procesos o en su defecto facilitar la atención de los pacientes, que debe de ser permanentemente cuestionada. Y esto se logra a la luz de tener esa capacidad de análisis ético de cualquier situación. Y por ello la ética es una de las ramas de la filosofía, porque es la esencia de el ser humano insertado en la sociedad y en un momento histórico determinado. En la filosofía, la ética analiza las acciones humanas y las normas, sin limitarse a la moral, ya que no prescribe normas como tal. La ética solo define normas explícitas sobre los profesionales en ejercicio en sus funciones, a fin de garantizar que actúen correctamente cuando la moral personal entra en conflicto con el deber profesional. Esto para el ámbito sanitario tiene una gran relevancia, ya que
a la hora de decidir aspectos vinculados a garantizar la atención en salud, no debe de privar la valoración moral personal. Y recordemos que nuestra sociedad construye su ideología a partir de criterios educacionales donde usted estudió, criterios religiosos, ¿verdad? Criterios culturales. Entonces, usted va a ver mucho personal de salud, por ejemplo, evitando dar métodos de planificación familiar porque su valoración moral personal se lo impide. Y esto afecta la posibilidad o incide en la posibilidad de salud del paciente. Entonces, la valoración ética se sobrepone a la visión moral individual. Y por eso, a la hora de construir principios éticos en el establecimiento, debe de ser compartido. Y se debe de tener la claridad que pueden ir más allá hacia el bien, hacia la construcción del bien, que los principios morales individuales. Por ejemplo, un médico recibe un asesino herido de la policía como paciente de emergencia. Sus valores morales le hacen reprobar al paciente y pensar que es injusto que él viva cuando ha matado a tantas personas inocentes. Sin embargo, el código de ética de su profesión le obliga a hacer todo lo que sea posible por salvar su vida. Si lo deja morir deliberadamente, el médico puede perder su licencia profesional. El cumplimiento del deber profesional se impone sobre la moral del individuo. Y esto entonces es un ejemplo claro donde hay una contradicción interna que pueda estar construida por los principios morales y una exigencia de un valor superior que te exige el establecimiento de salud. No sé si tienen preguntas al respecto. Veamos. Yo sí tengo una pregunta, doctor. Adelante, Ana Martínez. Vaya, sí, con respecto a eso que acabamos de estar viendo y que ya habíamos comenzado, creo que con la compañera Sonia, sobre los testigos de Jehová y su derecho a la negatoria de no recibir hemoderivados, ¿verdad? Sí. Que aunque la ética y a nosotros pues nos obliga al cumplimiento del deber que es salvar la vida bajo cualquier circunstancia, en ese sentido, pues nosotros entramos en una, pues yo creo que el ministerio ya tiene también unos lineamientos especiales Sí. para ellos. Creo que hace Sí. poco los hicieron, que los Exacto. autorizó el doctor Alaví. Sí. Que donde los respalda a ellos y donde ahí aparecen también lo que son otras alternativas que se pueden utilizar para esos pacientes, ¿verdad? Pero en el Claro. momento que nosotros estemos con la emergencia, o sea, porque creo que a todos nos ha tocado estar con pacientes de esa religión, ¿verdad? Entonces, se respeta también su derecho a ellos de no aceptar, pero también nosotros en nuestra moral y en nuestra, por decirlo así, nuestra profesión, que no podemos bueno, respetar primero, ¿verdad? Su creencia religiosa y quedarnos como de besos cruzados a veces porque estamos también respetando su religión, pero también estamos faltando como al código de ética, pues, porque ahí Claro. es bien claro diciéndonos que ante cualquier circunstancia, entonces ahí es como bastante contradictorio y pues, y nos pueden tocar y no solo con testigos de Jehová, sino que con otros pacientes que tengan otro tipo de denegatoria, ¿verdad? Sí. Y como la pertinencia gerencial debe estar preparada para evitar un conflicto ético por parte del personal a la hora de presentarse ese caso en concreto. El gerente encargado debe de construir un escenario antes para que si de manera recurrente se da la atención de estos pacientes, se pueda canalizar una atención que garantice la vida de la persona y que garantice el cumplimiento del marco legal vigente, ¿verdad? Pero yo tiro un escenario, imagínense lo contrario, que sea una jefatura con una creencia religiosa quien impone al establecimiento de salud unas directrices
¿verdad? Al menos yo he logrado ver ejemplos donde se impide la transfusión o se impide dar planificación familiar, ¿verdad? Por creencia religiosa del gerente en salud. Ese es el otro escenario, ¿verdad? Entonces ahí sí estaríamos no solo en un incumplimiento ético, sino que también se puede buscar un incumplimiento a la normativa institucional. Adelante, Sonia Martínez. Sí, buenas noches. Con respecto a lo que usted comentaba, me ha pasado mucho eso, ¿verdad? Sobre todo de los métodos de planificación familiar. Yo tuve en un par de servicios unas jefaturas que no aprobaban los métodos e incluso les impedían a los médicos residentes que los promovieran, ¿verdad? Sí. Entonces, fue una lucha bastante grande porque a veces la paciente lo solicitaba, pero llegaban al punto de hasta convencerla de que no era el momento para iniciar el método o que no era adecuado, ¿verdad? Y al final cambiaba la paciente de opinión, ¿verdad? Sí. También he visto algunos casos que sí, no sé también si es correcto, que dice el médico, no, a mí, yo no opero pacientes testigos de Jehová, ¿verdad? Y que lo vea otro médico. No sé si eso también es correcto porque hay especialidades pues, que son limitados los médicos que Claro. tienen un hospital, ¿verdad? Entonces, ya decir que pase con otro médico puede ser que el proceso del paciente se atrase, ¿verdad? Entonces, eso quería comentar. Entonces, mire cómo se construye una valoración ética de todos los ángulos y cómo ustedes ya pueden haber tenido ejemplos que al comentarlo lo están comentando, ¿verdad? Ponen en evidencia la importancia de la evaluación ética del gerente. Adelante, Yanira Galicia. Sí, maestro, buenas noches, compañeros. Comentarles sobre algo que me sucedió, sobre lo que usted está hablando, sobre el código de ética, ¿verdad? Que realmente nos obliga a hacer lo posible por salvar la vida de quien sea, ¿verdad? Y me pasó un caso con un paciente que la misma familia, ¿verdad? Confesó así deliberadamente, así conmigo, de que él era una persona muy mala, muy mala, ¿verdad? Y que él realmente, pues, era un paciente diabético con una cetoacidosis diabética exageradamente hipertenso, de todo en un desequilibrio. Y de hecho ellos no lo habían querido llevar al hospital, ¿verdad? Porque, o sea, era una persona tan mala que ellos más quizás querían que se muriera que él viviera. Y me lo llevaron, ¿verdad? Y lo vi muy grave y le digo, mire, está bien serio, hay que trabajarle bastante, esto y esto. Pero una de las familiares me acercó y me dijo, ¿verdad? De que mejor dejarlo así, ¿verdad? Que no se le haga nada, porque él ha hecho cosas tan difíciles como que lo último que hizo fue que no asistió ni siquiera a la gravedad, ni al funeral, ni a nada de su madre, porque él no. Entonces, es una persona muy mala y que convenía mejor no. Yo le digo, no, yo no puedo hacer eso, le digo yo. No, no le ponga nada, así déjelo, como una resolución espontánea, ¿verdad? Que él así resuelva. Y le digo, no, yo no puedo hacer eso, le dije. Sí, yo, o sea, yo le tengo que ayudar en todo lo que se pueda y si no, pues lo vamos a ingresar, no lo queremos ingresar. Sí, pero si usted no quiere que yo le haga bien, entonces ¿para qué lo trajo? Yo no puedo hacer otra cosa. Entonces, el señor se recuperó, le corregimos con esquema de insulina, bueno, y toda la cosa. Y el señor se recuperó muy agradecido, él, ¿verdad? Bueno, yo no le sé la otra parte, ¿verdad? Más que yo, el bien hacerle a él, ¿verdad? Y la familia un poco molesta, ¿verdad? Porque el señor se había recuperado, ¿verdad? Entonces, bueno, la persona tan mal, pues, que fíjese que como Dios existe, ¿verdad? Y el señor bueno, en buen estado de salud, él como su familia lo rechazaba, él se fue del país, ¿verdad? Y meses posteriores a él le dio algo en el corazón y falleció, ¿verdad? Pero yo me sentí bien de, a pesar de la presión familiar que no quería que se le atendiera, pues, en contra de la voluntad de ellos, pude atenderlo y ayudarle y me sentí bien de eso, independientemente de lo que el Señor podía hacer, ¿verdad? Eso le quería Muy bien. compartir. Gracias. Adelante, Wendy Comayagua.
Buenas tardes. Compartir también un comentario relacionado con lo Adelante. de la ética, que muchas veces como profesionales de salud no solamente podemos poner en duda la ética con nuestra atención. Un ejemplo, ahora por la tarde tenemos un paciente ventilado en el hospital. Entonces, ahí se van varios casos como este, en que como el señor está inconsciente, muchas veces hay problemas por herencias. Entonces, la familia llevó un abogado de tantos hijos que tiene y querían firmar un documento en donde él le cedía el poder a uno de los hijos. Entonces, ahí también tiene mucho que ver nuestra ética en poder dejar que las personas hagan esto o poder detenerlos y poder consultar, en este caso, consultar al abogado de la institución, ¿verdad? En donde nos dijo Sí. que eso no era correcto. Nada más, doctor. Entonces, excelente. Entonces, miran ustedes cómo, en última instancia, cuando hay ese grande dilema, ¿verdad? Ante realidades cambiantes, uno recurre a lo que la institución haya definido. Entonces, mire la responsabilidad que usted tiene como gerente para lograr cubrir esa gran variabilidad previamente, ¿verdad? Y usted también le facilita al personal a su cargo los mecanismos de consulta inmediata, ¿verdad? Con el personal jurídico, con quien sea necesario para lograr resolver esos dilemas éticos que de manera práctica se presentan. Perdón. Entonces, estamos pues ante la necesidad. Adelante, Nancy, Iba, adelante. Buenas noches, maestro, compañero. Quería mencionar el caso, doctor, en el caso de los niños, en el Hospital de Niños Benjamín Bloom. No estoy muy enterada si la ley Lepina protege a los niños en este sentido, porque a veces se operan hijos de padres testigos de Jehová y por salvarles la vida, muchas veces los médicos no les preguntan si aceptan una transfusión sanguínea. De hecho, los padres ya se han fugado con sus hijos y regresan cuando sus hijos ya están complicados. Y a veces se les puede salvar la vida, a veces no. Pues nosotros como por ética y porque nuestro deber es salvaguardar la vida, nosotros como enfermeras igual obedecemos y hacemos el procedimiento. Sí. Y al niño se le cumple todo pues, lo que se le debe cumplir. Sí. En el caso de los adultos, quería mencionar otro ejemplo que me pasó en X hospital privado, también no lo digo por ética, cuidando a un paciente en cuidados intensivos hace muchos años, los hijos ahí con el padre en cuidados intensivos diciendo quién se iba a llevar el sillón, quién se iba a llevar la cama, quién se iba a llevar la casa, el agua, la casa de playa, todas esas cosas. Y yo hasta donde sé el paciente, en su subconsciente él está, o algunos que logran escuchar, algunos que logran escuchar porque a veces aprietan la mano y todo eso, o lloran. Bueno, son tantas cosas, ¿verdad? Que realmente uno en su corazón le duele y uno solo dice, Señor, ten misericordia de estas personas, ¿verdad? Pero, pues, son cosas que suceden y que pasan, ¿verdad? O a veces también le dicen a uno que uno no cumpla la medicina, pero yo siempre la cumplía. Alguna vez me cambiaron, pues. Sí. Y otra vez tuve que hablar con mi jefe y ya mi jefe entró y ella cumplió el medicamento, ¿verdad? Para también evitar problemas y por ética también, porque uno, un hospital privado debe de obedecer, ¿verdad? Lo que el paciente está pagando. Exacto. Pero sí, en cuanto a eso de los niños, ¿qué pasaría si los padres se llegasen a dar cuenta, si hay demandas? Aunque hasta ahorita no nos ha pasado, pero no sé qué podría pasar, doctor. Sí, gracias. Solo un comentario, Nancy Landaverde. Fíjese que estábamos ya luchando y acostumbrados a la Lepina, pero esta fue derogada por la ley Crecer Juntos, ¿verdad? Entonces, la Lepina ya está derogada, ya está fuera de la vida legal y ahora es la ley Crecer Juntos, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Cuando entra en conflicto el derecho a la vida, que es el principal y más valioso de toda persona humana, con otros derechos como de creencia religiosa y principalmente en la niñez y en la adolescencia,
aplica el derecho a la vida. Entonces, cualquier demanda que los familiares basados en creencias religiosas quieran impulsar, la llevan de perder. Entonces ahí sí tienen el criterio de salvaguardia de la vida, el personal de salud está facultado. Esto implica notificar a las instancias pertinentes, ¿verdad? No es solo por iniciativa propia y poderlo reflejar en el expediente clínico. Gracias, maestro. Muy bien. Entonces vemos que esta valoración personal no debe de incidir en los principios generales éticos, principalmente en nuestra labor como personal de salud. Ahora vamos a desarrollar el componente legal vinculado a la Ley de Ética Gubernamental. Se promulgó en cumplimiento al postulado constitucional del artículo 1, pero se toma en cuenta también la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Tratado Marco Democrático en Centroamérica para promulgar una ley que nos debe de orientar hacia aspectos actitudinales y aspectos preventivos. Se refiere al aspecto actitudinal cuando se eleva el perfil del servidor público y se fortalecen los valores éticos de su función. Los aspectos preventivos para promover, difundir y capacitar sobre la ética en la función pública, deberes y prohibiciones éticas, de tal forma de que se sepa de que si hay un incumplimiento ético pueda tener la repercusión en la vida profesional de cada uno. Y yo les planteaba pues que, por ejemplo, en la Convención Interamericana contra la Corrupción plantea que cada estado, de conformidad a sus principios constitucionales, de conformidad a su ordenamiento jurídico, debe garantizar la existencia de un órgano para prevenir la corrupción. De igual forma, en el desarrollo del tema ético para la función pública, la Ley de Ética Gubernamental fue publicada dentro de su primera versión en el 2006 y que posteriormente tuvo unas modificaciones bastante grandes en el 2011. Esta ley tiene varios capítulos, ¿verdad? Pero en términos generales cumple con aquel criterio que estuvimos viendo de el contenido de cada una de las leyes, ¿verdad? Tiene sujeto, tiene su ámbito de aplicación, hay principios y deberes y prohibiciones éticas que yo les invito a que las lean. En la bibliografía de la semana 3 se las he compartido, no sé si en la 2 o en la 3, para que ustedes miren la importancia de identificar los principios éticos y las prohibiciones para el servidor público. De igual forma, te determina cuáles son los beneficios indebidos y excepciones y da origen al tribunal y a las comisiones de ética. Esto se incluye una comisión de ética a nivel de la cartera de salud y los derechos de los servidores públicos, los procedimientos de investigación y sanciones que te permite tener claridad del régimen aplicable frente a la función pública. Hay un apartado para la promoción de la participación ciudadana en el control de la ética pública y, por supuesto, las disposiciones finales derogatorias y vigencia. ¿Para qué sirve esta ley? Para normar y promover el desempeño ético de la función pública del Estado, incluyendo los municipios, prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas en el mismo cuerpo legal. Acá hay dentro del ámbito de aplicación bastante amplio porque se aplica a todos los servidores públicos
permanentes o temporales, remunerados o ad honorem, que ejerzan su cargo por elección, nombramiento o contrato, que presten servicios en la administración pública, dentro o fuera del territorio nacional. Aquí quedan sujetos a esta ley las personas que, sin ser servidores públicos, administren bienes o manejen fondos públicos. Yo les pido que me pongan un ejemplo de unas personas que, sin ser servidores públicos, administran bienes o manejan fondos públicos relacionados a la salud en El Salvador. Veamos, Douglas, el ejemplo. Sí, quizás, doctor, yo lo veo desde el punto de vista de mi profesión. Sí. Cuando se hace una licitación y manejan también el equipo, las empresas privadas que se subcontrata para poder servir la alimentación de la institución. Exacto. Entonces, pues ahí lo que yo estoy contratando es la empresa, y la empresa es la que maneja el fondo público para que pueda desarrollar el producto. Excelente ejemplo. A esa empresa se le aplica la ley de ética gubernamental. Excelente. ¿Algún otro ejemplo vinculado a la salud? A veces cuesta identificarlo, pero ustedes deben de tener ese conocimiento. Adelante, Sonia, Patricia. Y ahí también podría aplicar lo de las alcaldías, doctor. Fíjese de que las alcaldías, ¿de qué manera? Explíquemelo, por favor. Como de ellas depende muchas veces algunas otras instancias, perdón, algunas otras instituciones. Por ejemplo, hay clínicas municipales que también entran en todo Pero fíjese que ya la ley te plantea directamente que se le aplica a todo funcionario público, incluyendo los municipios. Tiene razón. Pero ahorita el ejercicio que estoy tratando de ubicarle es que ustedes identifiquen a actores vinculados a la salud que, sin ser servidores públicos, se les aplica la ley de ética gubernamental. Adelante, Nancy Landaverde. Buenas noches, doctor, nuevamente. Yo no estoy segura, no estoy enterada, pero bueno, no sé si los empleados que contratan para la limpieza, que se concursan para hacer la limpieza en los hospitales, también es un ejemplo de ello. Totalmente de acuerdo. Sin ser servidores públicos, ellos son empleados de una empresa privada, pero están prestando su labor en el ámbito público. Se le aplica la ley de ética gubernamental. Adelante, Ana Patricia Martínez. No sé si me equivoco, doctor, pero yo sé que lo del consumidor, no sé cómo es que no se me ha ido el nombre de la Defensoría, pero del consumidor, cuando hacen las inspecciones en los supermercados de ver alimentos vencidos, no sé si a ellos también se les aplica la ley de ética. Se les aplica porque son servidores públicos, ¿verdad? Los empleados de la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Adelante, Yanira Galicia. Sí, maestro, las empresas que manejan el bioinfeccioso. Sí, las empresas que manejan los bioinfecciosos de los hospitales públicos, así es. Hospitales públicos, o sea, son empresas privadas, ¿verdad? Sí. Y a veces manejan lo de las empresas públicas y de privadas también, ¿verdad? A veces. Excelente, pero excelente. manejan Bye, gracias. Y yo quería llegar también, adelante, Douglas Arteaga. Doctor, también podrían entrar las personas que están encargadas de la vigilancia de la institución. Excelente. Por ser también así personas. Es. Y a veces son ellos quien determina quién entra o quién no entra en un establecimiento de salud. A eso iba. ¿Y entonces, a quién registran y a quién no? A ellos se les aplica la ley de ética gubernamental, ¿verdad? Y son empleados de una empresa privada. Yo también quería comentarles, por ejemplo, a la Cruz Roja, que recibe un fondo del Estado, ¿verdad?
para el funcionamiento de su banco de sangre que se encuentra en el centro de gobierno. Entonces, ellos están también sujetos, aunque sea una organización humanitaria, pero recibe fondos públicos, tiene que aplicársele la ley de ética gubernamental. Entonces, miren ustedes la amplitud, ¿verdad? Y a veces no es fácil identificarlo. De igual forma, los ex servidores públicos, por las transgresiones a esta ley que hubieran cometido en el desempeño de su función pública, o por las violaciones a las provisiones éticas que se refiere el artículo 7 de la ley. Entonces, también los funcionarios están sujetos a sanciones por la ley de ética gubernamental. Las actuaciones de los servidores públicos deben de regirse bajo ciertos principios vinculados a la ética pública. Ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? Del artículo 4 y ahí hasta te desarrolla cada una de ellas. Y estos son criterios que si los asume el gerente, puede hacer la diferencia en su responsabilidad profesional. Cada uno de ellos, mire usted, es de apropiación del gerente para realizar una buena labor. Toda persona sujeta a esta ley debe cumplir con los deberes éticos, ¿verdad? Y ahí te lo van enumerando en el artículo 5. Por supuesto, a la cabeza se encuentra la utilización de los bienes, fondos y recursos públicos o servicios contratados solamente para el fin por el cual fueron contratados, ¿verdad? Denunciar ante el Tribunal de Ética si hay supuestas violaciones a los deberes o provisiones éticas, excusarse de intervenir o participar en asuntos cuando hayan familiares vinculados, de tal forma de que se garantice que no hay ahí conflicto de interés. Que las personas sujetas a esta ley tienen provisiones claras que están planteadas en el artículo 6 y que son importantes conocerlas, solicitar o aceptar cualquier tipo de dádiva, ¿verdad? Por hacer su labor profesional, solicitar o aceptar pagos extra o percibir más de una remuneración del Estado, son criterios que están tipificados en la ley de ética gubernamental como prohibiciones. Ustedes pueden ir identificando cada una de ellas, ¿verdad? Negarse a proporcionar información, exceptuando en aquellos casos donde la Constitución y la ley lo exceptúe. Intervenir en cualquier asunto que algún miembro de su unidad familiar tenga conflicto de interés. Utilizar de forma indebida los bienes y patrimonios del Estado, ¿verdad? Aquello de ir a traer a los hijos e hijas en el vehículo institucional al colegio, ¿verdad? No se puede, porque está ya identificado. Alterar documentos oficiales. Imagínense usted, se altera un expediente clínico. Ahora con el expediente electrónico va a ser más difícil, pero si existe esa posibilidad de alteración, está sancionado. Entonces, esta ley da origen al Tribunal de Ética Gubernamental, ¿verdad? Que es importante hasta conocer dónde quedan las oficinas, ¿verdad? Queda allá en la colonia Escalón, en una calle que se llama Los Espárragos. Corrobórenlo, ¿verdad? Corroboren, porque es importante ubicar físicamente a este Tribunal de Ética Gubernamental, porque es la infraestructura vinculada a la ética, al cumplimiento ético de la función pública. Y te desarrolla todas las características para la pronta y cumplida justicia en aquellos procedimientos que tengan que ver con el incumplimiento de la ley. Pero también tiene la responsabilidad de promover capacitaciones a los miembros de las comisiones de ética. Y usted como gerente, recuérdese que la ley de ética gubernamental le exige impulsar procesos de capacitación comprobables a su personal a su cargo por lo menos una vez al año.
Y de esto es una responsabilidad que usted tiene que desarrollarla. Las demás funciones y atribuciones que determine la ley son las que te permite identificar las funciones del Tribunal de Ética Gubernamental. Y ustedes pueden ver ahí que van a haber comisiones de ética gubernamental. Y por supuesto, en los aspectos de el gobierno, vamos a estar dentro de las secretarías de Estado, ¿verdad? De los ministerios, donde se incluye al sector salud. Ahora es importante también tener claro que, comprobado el incumplimiento de los deberes éticos o la violación de las prohibiciones éticas planteadas en la ley, el tribunal, sin prejuicio de la responsabilidad civil, penal u otra, óiganse, porque en la ley de ética dijimos en la clase qué tipo de responsabilidad estaría atribuyendo el Tribunal de Ética Gubernamental. ¿Qué tipo de responsabilidad sería? Si impone una sanción, ¿qué tipo de responsabilidad sería? Bien, puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? Veamos. ¿Penal, doctor? ¿Llevarían a la cárcel a la persona si incumple un deber ético? Sonia, adelante, Sonia. ¿Sería responsabilidad administrativa? Excelente, es responsabilidad administrativa. Y la ley te plantea que si el incumplimiento ético que hizo el empleado público no el exime de las otras responsabilidades, de la responsabilidad penal en los tribunales penales, de la responsabilidad civil en los tribunales civiles u otras, dice, por si hay una sanción enfocada dentro de otra violación que administrativamente se le puede aplicar, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de conocer que la multa no va a ser inferior a un salario mínimo mensual y hasta el máximo de 40 salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio. Ahora ya aumentó, ¿verdad? Los límites es 365. Imagínense ustedes 365 por 40, ¿cuánto podría llegar a ser una multa que el Tribunal de Ética Gubernamental está en la facultad de promulgar? Entonces hay criterios para determinar la multa, por ejemplo, la gravedad y circunstancias del hecho cometido, el beneficio o ganancias obtenidas por el infractor o su núcleo familiar, el daño ocasionado a la administración pública o terceros perjudicados y la capacidad de pago y de renta potencial del sancionado en el momento de la infracción. Entonces, puede llegar a miles de dólares una sanción que el Tribunal de Ética Gubernamental imponga. Las sanciones de multa deben cancelarse dentro de los 60 días siguientes a la notificación, ¿verdad? Y esto se hace por la vía del Ministerio de Hacienda, donde se va a depositar el pago respectivo. También podrá pedir al tribunal el pago de la multa por cuota, ¿verdad? El tribunal podrá otorgar dicho beneficio atendiendo las circunstancias particulares del sancionado y estableciendo las condiciones de pago de la multa. Transcurrido el plazo sin que se acredite el pago, el tribunal puede informar a la Fiscalía General de la República para que realice el cobro por la vía judicial correspondiente. De igual manera, se procederá al incumplirse las condiciones de pago por cuota, se procesa ya vía Fiscalía General de la República. Hay aspectos importantes en la ley, como las funciones y atribuciones del Pleno, dirigidas a tramitar los procedimientos administrativos, a la importancia de la formación de integración de las comisiones, de tal forma de que se sepa cómo estas van a estar conformadas en cada una de las dependencias estatales, y las funciones de las comisiones éticas. Acá se debe de tener claridad que se debe de dar seguimiento a todos los procedimientos que se hayan ventilado en su seno. ¿Cómo se puede iniciar
un procedimiento en el Tribunal de Ética Gubernamental, ya sea por denuncia, que esta puede ser oral o escrita, o al tener conocimiento el tribunal, iniciarla de oficio. Y es así que los requisitos de la denuncia es que se debe identificar la identificación del denunciante, identificar a la persona denunciada, describir el hecho denunciado, definir dónde se van a escuchar las notificaciones y la firma o huella del denunciante. De tal suerte que con la denuncia se puede orientar, ¿verdad?, el proceso. No se puede denunciar a la generalidad, se debe identificar a la persona que haya ocasionado esta infracción y con ello darle la potestad a el ámbito propiamente administrativo a través del tribunal para poder identificar y sancionar estos hechos. Fueron de relevancia nacional algunos procedimientos sancionatorios en el ámbito de salud en la clase de responsabilidades. Yo les compartí una noticia que se relacionaba a la sanción a una gran cantidad de médicos del Hospital Nacional Rosales que fueron sancionados por el Tribunal de Ética Gubernamental por tener 2 empleos. Más bien en las horas se traslapaban, ¿verdad? Era imposible de que finalizaba a las 11 de la mañana en el Hospital Rosales y que a las 10:30 iniciaba en su otro empleo. Entonces, eso fue sancionado, ¿verdad? Y se les impuso la multa respectiva. Entonces, se debe tener esa capacidad para identificar las diferentes escenarios, y yo los invito a leer esta ley que está bastante interesante porque te da una infraestructura de al abordaje ético gubernamental y que conlleva unos aspectos claves para el gerente el conocerlo y manejarlo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Adelante, por favor, Aida Mengíbar. Hola, doctor, una pregunta. Quizás yo soy un poco confundida porque yo me puse a leer la ley de ética gubernamental ya hace un par de tiempo. El asunto es que, por ejemplo, quizás el ejemplo como más reciente, lo que le sucedió a la alcaldesa de Soyapango. En este caso, doctor, como la ley de ética gubernamental va aplicada a todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Sí. Pero en el caso en particular de situaciones como de enriquecimiento ilícito a costas de lo del Estado, no va aplicado ahí dentro de esa ética, porque yo recuerdo ciertas cosas que decía de enriquecimiento del Estado, pero que como que lo hicieran doble enriquecimiento durante su trabajo o algo así. No me acuerdo el artículo, ahí sí le mentiría, pero bajo ese contexto, doctor, siempre sería responsabilidad administrativa. El hecho de robo ya caería en la responsabilidad penal, o qué cambiaría ahí, responsabilidad civil, perdón. Toda malversación de fondos públicos ya cae en responsabilidad penal, ¿verdad? Pero esto no excluye al Tribunal de Ética Gubernamental de iniciar un procedimiento de oficio o por denuncia. Pero en ese caso particular de la alcaldesa de Soyapango, ¿verdad? A ella se le procesó por incumplimiento de deberes, ¿verdad? Y eso tiene una responsabilidad penal. ¿Podría también sancionar al Tribunal de Ética Gubernamental? Sí, podría. Entonces tendríamos una responsabilidad penal que ahorita se está procesando y posteriormente una responsabilidad administrativa. No las excluye. Ah, ok, gracias, doctor. Pero todo lo que esté tipificado, o sea, todo lo que esté textualmente en el Código Penal, tiene una repercusión penal. Una falta que no esté en el Código Penal, pero que sí está en la Ley de Ética Gubernamental, se va por la vía de responsabilidad administrativa. Adelante, Douglas Arteaga.
Doctor, quizás aquí hay que tener, como usted menciona, mucho cuidado como gerentes, porque en las instituciones hay diferentes comités y dentro de uno existe el comité social, el cual a veces solicita a algunos ¿qué? Lugares que Oficinas privadas. distribuyen, correcto, solicitan apoyo, solicitan una donación para llevar a cabo algún evento. Entonces, esto pudiera verse también como afectado desde el punto de vista si es un proveedor de servicios a la institución, porque estaríamos hablando de que está dando una dádiva. Sí. Y se está recibiendo. Entonces, como tal, hay que tener hasta ese mínimo detalle como este tipo de comités o otra institución para no recibir ese tipo o solicitar ese tipo de apoyo. Sin ninguna duda, porque entonces va a ser sujeto a la sanción respectiva. El gerente que haya permitido este tipo de gestión de un comité a su cargo. Leslie Mejía, adelante. Buenas noches, maestro y compañeros. Interesante estas temáticas, maestro, y la verdad que estamos aprendiendo muchísimo. Disfruto cada una de las cosas porque en algún momento hemos vivido también esto y no hemos manejado quizás en su momento muy bien las cosas por tener desconocimiento completo de las diferentes normativas y leyes y que tenemos a nuestra disposición. Bueno, con eso de las donaciones, me acuerdo yo que antes lo permitían más, pero una vez lo cambiaron, ya no dejaron ni entrar a los visitadores médicos a las instituciones de salud debido a eso, ¿verdad? Y a partir de allá, pues de ese momento, perdón, ya no se permitió. Y bueno, lo otro que sí quería comentarle, maestro, referente a, me acuerdo yo que cuando hubo un cambio no me acuerdo si fue para el cambio de gobierno también que despidieron a cierto personal, tanto médicos como enfermeras, también otro tipo de personal como secretarias que trabajaban, que cumplían puestos. No sé si estaban registrados o qué, pero yo recuerdo que despiden a ese montón de gente y estuvieron un buen tiempo diciendo que habían metido juicio. Ellos decían que iban a ganar y que después el gobierno les tenía que reintegrar todo el tiempo que ellos no habían laborado, pero pues eso fue en su momento como el apogeo de la noticia, ¿verdad? Pero de ahí para acá pues ya no se supo nada. ¿Qué pasa con estas como cuestiones, maestro, que se dan? Con respecto a los procedimientos que un trabajador que haya sido despedido tiene. Ajá, y que tengan plazas con ley de salario, porque ellos adjudicaban que tenían plazas con ley de salario y pues uno dice que son eternas, ¿verdad? Yo en la práctica, a raíz de ahí, de hecho, hubo un tiempo en el que se andaba dando charlas como de cuidado humanizado, se les hacía ver eso a las personas, pues que al incumplir, digamos, al incumplir la ley, sí pierden ciertos derechos que tienen, pero la gente adjudicaba que era que los habían despedido sin justificación alguna y que sus plazas eran con ley de salario. Sí, ahí en esos casos aplica el derecho laboral y así como está planteado, si el Estado de Derecho funciona, tienen que ser restituidos y los salarios de todo este tiempo, el Estado está en la obligación de restituirlo, ¿verdad? Y con responsabilidad de la jefatura que firmó el despido injustificado. El punto está en probar que fue injustificado el despido y que no hubo un procedimiento que la ley lo estipula, dependiendo del establecimiento, si es el Ministerio de Salud, para el caso es la Ley de Servicio Civil, y si es el Seguro Social, el Código de Trabajo y el contrato colectivo. Maestro, y otra consulta. ¿Sí? En el caso de las personas que Recursos Humanos mensualmente las reporta como ausencias, no recuerdo la palabra, pero... Injustificadas. Ajá, una ausencia justificada, pero que son varios días al mes. Mire, yo un día de esos estaba arreglando el plan en Recursos Humanos y solo escuché
que la que lleva esa normativa decía, a este empleado ya no le podemos pagar. Es más, de este mes que ni se le va a pagar porque no se presentó, se le tendría que descontar tanto, dijo ella hablando con otra persona. Entonces, yo tengo como esa consulta también. ¿Qué pasa con estos procesos que son tan largos? Pues porque hay una serie de notificaciones que se hacen, porque de hecho, después de 10 días, después de 8 días de que un empleado ya no se presenta, aún esté incapacitado, se reporta a recursos humanos para que sepa que esa persona no está laborando, ¿verdad? Actualmente uno ahí le pone la justificación que en este caso el personal diga, pero yo siento que los trámites son bien alargados, pues, porque yo escuché la plática, ¿verdad? Ahí estaba de Meca en buen salvadoreño, pero me llamó la atención porque decían que no le podían pagar y de hecho le iba incrementando hasta una deuda con la institución porque como no se presentaba a trabajar ya ni le podían seguir descontando porque ya no ganaba nada. Entonces mi duda radica en eso, ¿cómo le dan tantas largas a un empleado que saben que sí falta su trabajo y que no se puede y que no trabaja, pues? Claro, fíjese que la responsabilidad de gerente en salud, si es un subalterno, es estar constantemente fundamentando el incumplimiento, porque esto se le puede revertir al gerente en salud y sucede de manera frecuente que por un procedimiento largo que recursos humanos, que jurídicos de la institución, principalmente en instituciones grandes, realizan, pasan 6, 8 meses, ¿verdad? El gerente a cargo debe de estar, no insistiendo, pero sí al menos enviando un memorándum mensual recordándole, porque si no, después puede caer la responsabilidad en el gerente por no haber diligenciado, por no haber impulsado el proceso. Entonces, allí tomen en cuenta que todo incumplimiento del recurso humano en cuanto a tiempos, se le revierte al gerente y le toca a él pagar de su salario. Entonces es delicado. Y esto se debe platicar de manera clara y directa con la persona involucrada para que no vaya a personalizar, ¿verdad? Sino que es una dependencia, es una determinación institucional que va más allá de la gerencia inmediata en el ámbito sanitario público, ¿verdad? Sí. Entonces recuerden eso siempre. Muchas gracias, maestro. Y exacto, solo recargar algo bien importante que usted dijo. Hay que notificarle también a la persona que se le está llevando un proceso. Sí. No podemos aludir que solo porque él sabe que ha faltado y él sabe que no ha llegado todo el mes a trabajar. Y hay que, bueno, ahora la recomendación es que cuando uno hace como le da un llamado de atención o le está manifestando un proceso, se le dé copia. Lo que usted dice, el memorándum, vaya, mire, aquí está la copia. Y aunque él no firme ni nada, porque ellos dicen, como no firma, yo no firmé, no sé. Pero ahí queda reflejado, ¿verdad? Que se le dio la copia y que se lo notificó oportunamente para que después él no asuma demencia. Gracias, maestro. Muy interesante todo. Muchas gracias. A la orden. Adelante, Sonia Martínez. Sí, con respecto a eso de recursos humanos, yo creo que todo, no he revisado por completo la ley, pero me imagino que todo está ahí establecido, ¿verdad? De que las ausencias que se han estado mencionando, que hay pues, con goce de sueldo, sin goce de sueldo, que hay por enfermedad, que hay algunas que son asumidas únicamente por la institución, las que son cortas y las largas que tienen que ser ya avaladas por el Seguro Social, pero ahí en el hospital se da mucho eso que las personas empiezan el año ya haciendo su cuenta, ¿verdad? Tengo tantos días para, con permiso, con goce, ¿verdad? Tengo tantos días sin goce de salario. Sí. Entonces, yo tengo un personal que también tiene una enfermedad crónica, ¿verdad? Que le hace faltar bastante, que no ha querido seguir el proceso de medicina del trabajo y todo, ¿verdad? Entonces, le pasan bastantes descuentos. Sí. Y yo me he acercado a recursos humanos para saber cómo se puede hacer para apoyarla, pero realmente legalmente no hay algo que respalde, ¿verdad? Porque si ella no tramita incapacidades largas,
No, así igual, o es. sea, Sí, todo se le va a descuento después. exacto, Y si exacto. ya gozó sus permisos sin goce de salario, ya no tiene derecho a permiso por enfermedad hasta un año después. Entonces Sí, es bien complicado el caso de este recurso que yo tengo, pero hay otros que lo hacen a propósito, por decirlo así, ya planean sus viajes, que cuántos días sin goce van a pedir, cuántos días con goce. Entonces, me imagino que todo eso está regulado pues en la ley también, que uno tiene que cumplir pues por el salario que gana o sus responsabilidades de trabajo y funciones, claro. ¿verdad? Y yo le agregaría, el gerente en salud debe tener claro esta tablita, ¿verdad? Yo la sugerencia que les hago es que a su secretaria, si es que tienen secretaria, les pidan que le hagan un cuadrito, ¿verdad? De los tiempos que cada empleado tiene. Y a la hora de firmar debe de haber un reporte de el tiempo que se le va descontando, para que ya cuando se le termine, inmediatamente se le notifica al recurso, ¿verdad? Que en la situación en que se encuentra y a recursos humanos, ¿verdad? Ya si dan circunstancias que la misma persona no hace los trámites, ya se exonera de toda responsabilidad del gerente, ¿verdad? ¿De qué institución, Sonia Martínez? ¿Del Seguro Social o del MinSal? Del MinSal. Entonces, usted tiene que consultar a la Ley de Servicio Civil y el Reglamento Interno de Recursos Humanos. Ahí está clarito los tiempos que tienen eh, derecho los recursos, ¿verdad? Y cómo, imagínense ustedes, establecimientos de 100, 400, 500 personas, todo eso se debe tener claro en la delegación por unidades de servicio, sí, unidades o servicios, para que lleven un seguimiento específico a este procedimiento que es tan cambiante y es tan complejo que uno no lo tiene a la mano, pues los tiempos de cada uno, pero sí, ahora con las plataformas digitales es fácil dar un seguimiento individualizado para que al momento de firmar la autorización se tenga claro, ¿verdad? Hasta dónde cubre. ¿Había alguna otra participación? Adelante, no logro ubicar. Adelante, Leslie. Maestro, ahí va a disculpar, pero fíjese que con Adelante, eso que adelante. decía mi compañera, con el tiempo que tienen los compañeros a nivel de MinSal, no sé si solo en mi institución donde laboro es el problema, pero al personal le han permitido, por ejemplo, ahora faltar, y él solo llama y dice, yo estoy enfermo, no dice ya ni de qué tiene, y sin presentar, ya no debe de presentar una incapacidad hasta de 3 días, puede faltar así y él decir que está enfermo. Bueno, y hay que autorizarle el permiso. Eso es lo que ellos manejan. Lo otro que a mí me llama la atención, que hay gente, como dice mi compañera, como que fuera una tarea de acabarse en el año todos los permisos y beneficios que tiene, porque pues si no, la institución la está haciendo trabajar de más. Y se da un caso de que ella se termina, creo que son 15 días, no sé si son 12 o 15 días anuales los que nosotros tenemos 15. 15 de incapacidades largas, pero ellos se terminan ese tiempo y si tienen días del año anterior, No, eh, no, no, no se son les debe, acumulables. no No, no, son no, acumulables. no son Entonces, acumulables. Ahora, tengamos claro, fíjese de que, lástima que aquí ha sido tan corto el, el módulo, pero voy a tratar de el día de mañana al menos darles el cuadrito, ¿verdad? Para conocimiento de ustedes que les sirva dentro de su actividad gerencial y las personas asumen cada argumento y a veces viene por tradición, ¿verdad? Y nadie de los gerentes anteriores ha logrado manejar con criterio legal ese derecho pues que tiene el personal y a veces se cometen injusticias, ¿verdad? En cuanto a que se la quiere llevar de vivo las personas y no trabajar. Entonces, voy a hacer eso, aunque no está dentro del módulo de ética y de derecho sanitario, pero sí considero pertinente a la luz de la necesidad de darles esas herramientas a ustedes como gerentes.
sí se lo agradecería, maestro, porque solo del mes de enero un recurso presentó 50 horas y media de ausencias por enfermedad. De esas, solo 2 justificadas. No, entonces le va a descuento y es por enfermedad larga. No, es que son bien estratégicos. En la semana que faltan un día, de los que le toca laborar 2 días, y eso a mí me llama la atención con recursos humanos, pues porque quiera o no, uno a veces lee ahí y cuando yo pregunto, no dice recursos humanos, si es que tiene derecho, si se puede, y aunque No, uno le no es esté diciendo cierto. y aunque yo le diga al empleado que no, recursos humanos dice que sí, entonces toca completar el Que se lo proceso. dé por escrito el Departamento de Recursos Humanos, porque a veces tienen amigos, el personal, ¿verdad? Y por una llamada telefónica, pídaselos por escrito. Estaba haciendo yo el cálculo, 50 horas equivale a 6.25 días, ¿verdad? Y como máximo, ¿verdad? No puede pedir ese tiempo. Como máximo tiene derecho a 15 días en el año. Y en el mes como máximo puede pedir 5 días. Y en las 50 horas le sobrepasa. El peligro es de que le puede caer a la jefatura inmediata esa autorización, aunque le haya hablado y le haya dicho por escrito, perdón, le haya hablado y le haya dicho el de recursos humanos, ya a la hora del proceso se hacen los desentendidos. Entonces es de solicitarle por escrito, en ese caso particular, la autorización o la orientación pertinente y en espera de sus instrucciones. Recuerden finalizar el memorándum con eso, en espera de sus instrucciones, porque así se solventa de cualquier problema que en el futuro le quieran asignar como gerente en salud. Ok, gracias, maestro. A la orden. Adelante, Yanira Galicia. Sí, maestro, con respecto a lo que usted nos está enseñando, quizás, como usted dice, que el proceso de capacitación sobre esta ley de la ética, quizás es de darla más frecuente, ¿verdad?, al personal, porque muchas personas desconocen la ley y piensan que pueden hacer lo que quieren en las instituciones. Y casi siempre he observado que las personas ya mayores, ¿verdad?, como que no quieren trabajar o ya están aburridos a saber qué pasará con ellos, pero andan viendo cómo escaparse siempre, ¿verdad? Sí, O incapacitarse por una cosa, por otra. sí. Entonces, esta gente como que no está actualizada con respecto a la información de lo que significa esta ley, ¿verdad? Y estos principios, y por eso actúan de una forma tan indisciplinada, tan irresponsable, ¿verdad? Entonces, o sea, no son transparentes, no leales con el jefe, ¿verdad? Y son problemáticas. Entonces, quizás hay que dar una capacitación más, quizás un año mucho, pienso yo, quizás cada mes, un poquito hay que enseñarle, ¿verdad? Para Claro. que puedan ver realmente que esto no es un juego y que el trabajo de nosotros es bien delicado y sobre todo ellos tienen que tener mucha, pues sí, mucha eficiencia en el trabajo que hacen y que no pueden como por antojo, por lo que sea, como lo está diciendo la compañera, porque como tienen derecho a, entonces, o sea, quizás no, bueno, no sé qué, si son médicos o son otros empleados, pero como a uno lo forman diferente, ¿verdad? A uno le enseñan que donde quiera que esté, uno tiene que ser correcto, ¿verdad? Y entonces para mí que eso de la ley, de la ética, se pueda dar capacitaciones más rápido, en menos tiempo, pues, para que las personas estén enteradas de que esto no es un juego y nosotros, pues, tenemos la obligación de llamarlos y darles en que sea un pedacito de nuestra maestría, ¿verdad? A ellos. Sin Ujú. duda, y Sí, ese es lo que esperaría gracias. de los estudiantes del módulo de ética y de derecho sanitario, ¿verdad? Y yo comparto su opinión, Yanira Galicia, de que hacer de esto un seguimiento cotidiano, abrir espacios en las reuniones técnicas para reforzar aspectos positivos que te garanticen el cumplimiento del deber y potenciar las acciones buenas, potenciar aquellas acciones que son necesarias señalarlas y que en muchas ocasiones no requiere de un premio para un recurso, no requiere de sacar de la bolsa del gerente, sino el reconocimiento a las buenas labores
para multiplicarlo. Cuesta más. Los aspectos malos sí rapidito se reproducen y eso se deben de cortar de una vez identificado, pero los aspectos buenos cultívenlo, ¿verdad? En reuniones de técnicas del personal a su cargo, en reuniones pequeñas, grandes, de tal forma de que se haga un escenario colectivo de valoraciones éticas tendientes a mejorar permanentemente. Muy bien, entonces yo solamente comentarle el día de mañana voy a hacer ese agregado que surge de la necesidad de conocer también esa responsabilidad del gerente en salud vinculada a la administración del talento humano en salud, vinculado a el derecho a las licencias y permisos, ¿verdad? Voy a darles un poquito de esa presentación tendientes a que le sirva, ¿verdad? Le sirva a usted y siempre recuérdense, aplicándolo a los criterios éticos, los invito a leer la ley de ética, ¿verdad? Aplicando el marco legal vigente. Agradecerles. Me comentaba ahí un compañero a través de mensaje por el aula virtual que él está haciendo la lista para los interesados del libro. Así que ahí nos vamos a comunicar con Oscar Bonilla, que se integró ya a la reunión, ¿verdad? Creo que él está haciendo el listado. Si no me confirma, Oscar. No sé si no lo miro conectado. Si no, a través de él, ¿verdad? Pueden. ¿Quién es el representante? Perdón, él es. Sí, el doctor Oscar. Pero pues sí, sí, a través del chat estamos viendo eso, doctor, que le iba a mencionar. Entonces, a través de él me mencionó para hacerlo más expedito y que ustedes puedan tener esta herramienta que yo sí creo que les va a servir. Se van a recordar de muchas cosas cuando estén leyendo el libro. Hay otro libro que viene en camino, que es Aproximación al Derecho Sanitario y Legislación en Salud, pero ahora con la vía centroamericana construyéndose en la Universidad de El Salvador, se atrasó todo, así es que, pero esperamos que este año salga, ¿verdad? Entonces agradecerle y muy buenas noches. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Gracias, Buenas maestro. noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas maestro, compañeros. Muy interesante la clase. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.